Muy bien, vamos con la anteúltima clase de economía de primer año. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la economía centralizada y la economía de mercado. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones a lo largo de los videos, pero para que se entiendan bien estos conceptos cuando profundicemos en ellos, es importante que los tengamos bien en claro. ¿Bien? Lo primero que hay que saber es que no hay un país que tenga una economía totalmente centralizada o que tenga una economía totalmente de mercado, sino que varía entre una y otra. Por supuesto, se inclina más hacia una o hacia otra, dependiendo el tipo de gobierno que se encuentre en el poder en ese momento. Bien, de la ideología de cada gobierno, de lo que considere mejor para su población, para los intereses del país. Es decir, que no hay un país plenamente de economía centralizada o plenamente de economía de mercado. Bien, pero vamos a dar algunos ejemplos de aquellos que se acercan un poco más, ¿no?, a cada uno de estos modelos económicos. La economía centralizada tiene que ver, lo decíamos primeramente, con el intervencionismo del Estado. Bien, son esas economías que no confían plenamente en el funcionamiento o en la regulación del mercado. Entonces consideran que es el Estado quien tiene que ocuparse de intervenir, de regular lo más posible todo lo que sucede en la economía, regular los precios, los salarios, lo que uno puede consumir incluso, ¿bien?, en qué cantidad lo puede hacer, ¿bien? Una economía hipercentralizada, ¿no?, llevándola al extremo, pero son ejemplos que han sucedido en la historia y que siguen sucediendo. Es el Estado quien te dice, bueno, a ver, este mes vas a poder consumir tanta cantidad de carne, vas a poder consumir tanta cantidad de pan, ¿bien? Y lo vas a pagar a este precio, ¿bien? Toda la economía está regulada y está manejada desde el Estado, ¿bien? Las empresas incluso pertenecen en gran medida o en su totalidad a el Estado, ¿bien? Y por tanto, desde allí se impone la forma de vida de las personas, del pueblo, que viven en una nación con una economía centralizada. Bien. ¿Qué inconvenientes tiene eso? Bueno, que esto se puede transformar en un sistema autoritario, dictatorial, porque es el Estado el que decide absolutamente todo lo que se hace, ¿bien? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿En qué cantidad lo hago? ¿Cuánto voy a cobrar? Este exceso de imposición, bueno, ha generado sus inconvenientes en muchos lugares del mundo donde no hay libertad, ¿no?, para elegir, para que el consumidor o el trabajador pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda consumir lo que desee. Bueno, allí las críticas más importantes a la economía centralizada. Bien, se habla de economía centralizada porque está centralizada en el poder, ¿no?, en el poder gubernamental, ¿no?, en el poder ejecutivo. Se toman todas las decisiones económicas desde un centro de poder. Bien. Y bueno, a veces esas medidas son extremas y pueden llevar a que el pueblo viva dificultades muy grandes. Algunos ejemplos históricos de economías centralizadas. Al día de hoy, la Cuba de Fidel Castro, ¿bien? Que nace como una de las primeras naciones que
busca transformarse en un país comunista, y tener una economía centralizada, ¿no? Donde desde el gobierno se dicta qué se produce, cómo se produce. Uno no puede hacer un emprendimiento o abrir una empresa porque se le ocurre o tiene una idea, ¿no? Eso lo va a decidir el gobierno. ¿Bien? Todo está regulado por el gobierno, económicamente hablando, y en otros aspectos también, porque, bueno, por supuesto, lo que sucede en la economía influye radicalmente en nuestra forma de vida, en lo social, en lo cultural, ¿no? en nuestras libertades incluso. Todo se decide desde el gobierno. Bueno, eso sería el extremo de la economía centralizada, ¿no? Se interviene constantemente en la economía y se dice lo que debe hacerse, lo que el consumidor y lo que el empresario tiene que hacer. Bueno, otro ejemplo histórico, el más importante, el más relevante, el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? el de la URSS, ¿no? El de la Rusia comunista, que ejerció un sistema semejante a lo que entendemos como economía centralizada a lo largo de muchísimas décadas, siendo una verdadera potencia. Pero que bueno, también la imposición de ese sistema y su confrontación con el sistema capitalista, con el sistema de mercado, que es el que vamos a ver ahora, bueno, generó muchísimos conflictos internacionales, generó que muchísima gente muriese de hambre o que muriese en campos de concentración por oponerse precisamente a este tipo de políticas. Bueno, acá estamos hablando de que el Estado, además de centralizar la economía, de concentrar el poder económico y todas las decisiones económicas en sí, para defender esa idea se termina transformando en una dictadura. ¿Bien? Bueno, eso es lo que sucedió en muchos casos de este tipo y lo que sucedió en la Rusia post-zarista, ¿no? en lo que es la Unión Soviética durante tantos años. Hoy, si damos ejemplos actuales, son minoritarios los países que defienden la economía centralizada, pero bueno, Venezuela se acerca, ¿no? o ha intentado acercarse a un modelo socialista con un Estado que interviene mucho en la economía. Sucede lo mismo en el régimen dictatorial, en el régimen terrorista de Corea del Norte, ¿bien? Y hay algunos otros ejemplos, pero quizás no más moderados, podríamos decir, ¿no? Pero esos son algunos de los ejemplos actuales, ¿no? o que sobreviven, ¿no? Definitivamente no es el modelo dominante de hoy. Pero en otros momentos históricos, en otros momentos del siglo XX, bueno, intentaron imponerse en varios lugares, pero bueno, no han funcionado. En contraposición a esto, tenemos la economía de mercado. Vamos a verla nuevamente de manera extrema, ¿no? Yo, como les dije, estos dos sistemas podemos verlos en el mundo, pero de manera moderada y dependiendo del gobierno, inclinándose un poco más hacia un tipo de sistema o un poquito más hacia el otro lado. La economía de mercado es todo lo contrario. Te dice, el Estado no tiene que intervenir. El gobierno en cuestiones económicas no tiene que meterse. Es el mercado el que se autorregula. ¿Cómo se autorregula? Sí, son las empresas las que tienen que poner los precios, los consumidores, nosotros, ¿no? Somos como agentes económicos que somos parte del sistema, decidimos qué compramos y qué no compramos. Cuando no compramos algo, si ese producto estaba muy caro, la empresa lo va a bajar para que nosotros lo empecemos a consumir. Si estamos consumiendo mucho algo y la empresa nos empieza a subir mucho el precio, vamos a dejar de consumirlo hasta que el precio vuelva a bajar. Entonces tenemos que dejar que
se autorregule. No tiene que intervenir el Estado, ¿no? Porque cuando lo hace empieza a influir demasiado sobre la libertad de las empresas, sobre la libertad del comercio, sobre la libertad de los consumidores. Tiene que fluir. Eso es la economía de mercado llevada al extremo. ¿Bien? Fíjense cuán antagónicas, ¿no? Cuán distintas son estas ideas, ¿no? En una, el Estado interviene en todos los aspectos de la economía, y en la economía de mercado es el mercado el que se autorregula, y el Estado, ¿no? Está representado por el gobierno, no va a influir de ninguna manera. No se va a encargar, por más que suceda lo que suceda, va a dejar que las cosas se vayan acomodando. Lo cierto es que la historia nos ha demostrado que no se puede seguir a rajatablas un sistema, porque se necesita siempre un poquito de todo. Lo que hoy predomina es la economía de mercado. ¿Bien? La economía capitalista, como se suele decir. Pero, como les decía anteriormente, y como parte de uno de los principios de la economía, hay momentos en los que está bien y es necesario que el Estado intervenga. Entonces, para lograr ese equilibrio, ¿bien? Y dependiendo quién nos gobierne, bueno, habrá más intervención en la economía o menos intervención en la economía. Eso va variando. Y en Argentina eso lo vemos mucho con los cambios de gobierno, ¿bien? Donde no hay una línea en común, ¿no? Hemos pasado por gobiernos que han intervenido muchísimo y otros que son partidarios de intervenir lo menos posible, ¿bien? Otros más moderados. Bueno, hemos pasado por todas las alternativas habidas y por haber. Pero bueno, es importante entender la diferencia entonces entre economía centralizada y economía de mercado. Y luego tenemos, como decíamos, alternativas intermedias, ¿bien? Que es lo que hoy, sobre todo, funciona en el mundo o se utiliza en el mundo, ¿no? En algunos lugares es más eficiente, en otros no tanto, pero es lo que se ve en términos generales, que es la economía mixta y el socialismo de mercado. Una economía mixta es precisamente lo que acabo de explicar, ¿no? Un país donde en algunos momentos deja que el mercado se regule solo y que en otros momentos interviene. ¿Bien? Sucede en la mayoría del mundo. El caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? En algunos casos el gobierno interviene para comprar o vender dólares para estabilizar el precio del dólar, que eso influye en la inflación. Bueno, eso es una intervención, ¿no? O cuando subsidia, cuando da becas, bueno, son intervenciones económicas, ¿bien? Que ya hemos visto que dependiendo de cómo se apliquen, pueden funcionar bien, pueden ser no tan útiles, bueno, depende de cómo se implementen, de si se hace uso o se hace abuso de esas intervenciones, pero también tenemos una economía de mercado donde las empresas y los consumidores tenemos libertad de consumir lo que queremos, o por lo menos aquello que está a nuestro alcance, y que se aleja muchísimo de lo que es una economía centralizada. Bueno, eso es una economía mixta. Mixta porque tiene un poquito de cada cosa. Y dependiendo del gobierno, bueno, uno se inclina más hacia la intervención o más hacia el liberalismo, ¿no? Hacia la libertad de mercado. Y luego tenemos el socialismo de mercado, que es algo muy parecido a la economía mixta, porque también tiene un poquito de cada cosa. Esto lo encontramos más en Europa, en países como Suecia, Suiza, Noruega, Islandia, Dinamarca, quizás Francia. Bueno, y les voy mencionando casos en los que ustedes me dicen, son países a los que le va muy bien. Bueno, les va bien porque ahora vamos a explicar lo que es el socialismo de mercado, pero también les va bien porque han aprendido de sus errores y porque hay generaciones y generaciones
de ciudadanos y de gobernantes que han trabajado para tener esa sociedad modelo que tienen, ¿no? Que no se logra del día a la mañana. Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás de eso. No es que se implementa un sistema económico y, listo, este funciona bárbaro. No. La verdad que depende de muchísimos factores. Si no, sería mucho más fácil. Todos aplicaríamos el sistema que funciona y listo. No, lamentablemente no es tan sencillo para nadie, para ningún país. El socialismo de mercado, como decíamos, es igual que la economía mixta, ¿no? Fusiona, utiliza un poquito de intervencionismo y un poquito de liberalismo, pero lo tiene regulado o lo tiene mucho más especificado en sus leyes. ¿Vean? En el socialismo de mercado te dicen, bueno, cuando sucede tal cosa, ahí se interviene. Si no sucede, no. Vamos a esperar a que suceda eso. Solamente en ese punto vamos a intervenir. Eso lo que genera es seguridad en el mercado. En una economía mixta eso no está tan claro. Bien, dependiendo del gobierno, dependiendo de la circunstancia, a veces interviene, a veces no. Eso hace que sea inestable el mercado y que no lo haga tentador para las inversiones. Cuando nosotros vamos al socialismo de mercado de estos países que tan bien funcionan, todo está tan claro que no hay tanto riesgo. Uno puede invertir porque sabe que si sucede tal problema, va a intervenir el Estado. Hasta que no suceda tal cosa, no va a intervenir. Las reglas son más claras. No se va improvisando sobre la marcha o cambiando de gobierno a gobierno. Esa es la diferencia básica entre una economía mixta y un socialismo de mercado. Bueno, de esa manera terminamos lo que es el video número 9 de economía. Nos vemos ahora en un ratito en el capítulo o en la clase número 10 y final de economía de primer año.